Hola, buenas noches con todos. ¿Me confirman el audio si se me escucha, por favor? Ok, listo. Muchas gracias. Disculpen los minutos. Bueno, estaba ahí ingresando. Ahorita les voy a subir bien la información de la clase 3. Pensé que ya la había subido, pero bueno, igual vamos a empezar viendo una documentación pendiente de la clase 1 y de la clase 2 que estuvimos viendo la semana pasada. Este, que quedó, bueno, pendiente de verificar, de revisar importante, ¿no? Para el inicio de una obra. Estábamos viendo el tema de documentación importante que había que revisar. Justo les había comentado sobre el tema de los gastos generales, ¿no? Entonces yo les había subido ahí dos gastos generales, la clase 2, dos desagregados. Estas tienen que ver con una obra de una obra por impuestos que les comenté que se había empezado a realizar eh, como un saldo de obra, ¿no? Ya que la primera constructora, la primera contratista había fallado, ¿no? Les había comentado un convenio de obras por impuestos, es un convenio entre una entidad y una financista, que es la empresa que va a pagar impuestos con obra. Y esta empresa que va a pagar impuestos con obra se encarga de hacer un contrato privado con el contratista designado, ¿no? Y llevarle todas las cláusulas de ese convenio hacia él, reflejarlas hacia él, hacer un espejo, hacer un contrato espejo y tener todo las mismas, el mismo reglamento, ¿no? Que nos estipula el reglamento de la ley de contrataciones. Entonces, ellos habían contratado a esta empresa para que haga el expediente y haga la ejecución. Hicieron el expediente y ellos mismos se apretaron mucho con el expediente y por lo tanto tuvieron una mala ejecución, la cual solamente llegaron a avanzar un 17% en los 6 meses que habían proyectado, ¿no? Y luego la obra fue abandonada y bueno, y también tuvo que ver que el expediente tenía muchas deficiencias, ¿no? Los vamos a ir viendo a través de estas clases, ¿ok? Hoy día lo que nos vamos a detener un poco es en ver este tema de lo que estuvo mal en este desagregado de gasto general. ¿Qué debe ir, qué no debe ir? Eh, ¿Qué nos dice el reglamento sobre lo que debemos nosotros ejecutar, los controles que debemos hacer en la obra, sí o sí, al hacer una obra para el Estado peruano y se rige con la normativa peruana? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer y qué es lo que debemos, obviamente, garantizar nosotros como postores de una obra, al ofertar una propuesta, garantizar que nos estén pagando eso? Porque si nosotros no nos preocupamos, no revisamos ese gasto general para ver que nos estén pagando, pues ya con todo firmado tendremos que asumir esos puntos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que, que tenemos este desagregado de gasto general, ¿no? Que era un 9% de lo que correspondía a la obra. A ver, un minuto que tengo que, a ver, ver acá un archivo. Un momento, por favor. Ya, ok. Entonces, ¿qué pasa, no? Aquí
tenemos, por ejemplo, este desagregado de un gasto general, en el cual los desagregados de gastos generales, para los que no han tenido la oportunidad de haber visto uno antes, este, bueno, tiene que estar debidamente todo sustentado, desagregado, y vamos a tener siempre un gasto general fijo y un gasto general variable. Entonces, ¿qué pasa? Que los gastos generales fijos son los que no tienen que ver con el tiempo de la obra, mientras que el gasto general variable es lo que tiene que ver con el tiempo de la obra, ¿no? Entonces, el gasto general fijo, lo más probable o lo lógico es que suceda al comienzo de la obra, antes de comenzar la obra y al finalizar la obra. Por eso, normalmente en estos gastos fijos se consideran los gastos de licitaciones y los gastos de liquidación de obra, ¿no? Con los cuales pues le reduce a la empresa los gastos que ha hecho para ganar su expediente y para liquidar su obra. Esos gastos no tienen que ver con el tiempo. Se dividen así porque más adelante, cuando tengamos que ver si en caso hubiera un adicional y esto va a meritar una ampliación de plazo, entonces lo que pasa es que solamente nosotros aplicaremos los gastos variables que tienen que ver con el tiempo de la obra, no los gastos fijos, a no ser que se pueda sustentar que el gasto fijo también va a influenciar, ¿no? En esos puntos. Pero bueno, eso con los gastos generales fijos. En este caso, hay como 30.000 soles en gastos generales fijos, solamente en gastos de liquidación, ¿no? Están considerando un ingeniero residente a 5.000 soles, un asistente a 4.000, están considerándolo por 2 meses, ya que las liquidaciones normalmente se elaboran en ese punto, ¿no? Este, el tema de administrador, secretario, todo lo que necesitan para poder realizar esa liquidación, ¿ok? Un ratito que está cargando. Ok, ya por acá me abrió un archivo. Entonces les venía comentando, los gastos generales fijos, eh, listo, ¿no? Han considerado ellos esto, ¿no? Normalmente también se consideran los gastos de licitación, normalmente. Y luego aquí vienen ya los gastos generales variables, que tienen que ver con la obra, que tienen que ver con el tiempo de la obra, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Perdón, acá había alguien para aceptar. Ya, ¿qué pasa? Que vamos a ver qué cosas han considerado y vamos a ver si está bien o está mal, o por qué han considerado tan bajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, consideran un ingeniero residente, 6 meses, ¿no? 6 meses al 100%, ¿no? Ponen unidad uno, o sea, el residente tiene que estar al 100% en obra, 6 meses a 5.000 soles, ¿no? O sea, ya desde ahí hay un término de referencia en el cual estaban pidiendo para esta obra un ingeniero residente con experiencia de tantos años en obras en general y de tantos años específicos en obras en colegio, que eran como 5 años. Entonces, conseguirse un currículo así, para que alguien sea residente, con toda la carga de responsabilidad que hay, de responsabilidad legal, administrativa por una obra, ¿no? Porque los responsables legales vienen a ser el residente y el supervisor, son los que están ahí como encargados, ¿no? Puede haber un gerente de proyecto, puede haber otro, pero legalmente hacia el Estado van a ser ellos. Entonces, ante esa carga, pues, difícil, ¿no? Que un ingeniero
con esa experiencia para poder ser residente que solicita el término de referencia, pues vaya a cobrar 5.000 soles mensual, ¿no? Así sea ahorita en el 2022, así sea en el 2018, que fue esta obra, o así sea en el 2012, ¿no? Este sueldo, pues, no es ni de ahorita ni de antes. Entonces, ahí están mal. Y todavía lo peor es que tiene que el ingeniero destacarse, ¿no? Irse a un sitio, irse destacado a un sitio donde pues se cierra y va a tener que generar un régimen, porque no, no se va a quedar allá los 6 meses de la obra, ¿no? Entonces, el asistente residente, 4.000, ¿no? También pedía un término de referencia como personal clave para la licitación. Lo que pedían era pues un ingeniero residente, un asistente, un especialista de estructuras y un especialista de mecánica de suelo. Esos cuatro, ¿no? O sea, aquí como vemos, el residente es el 100%, o sea, completo, el asistente también es al 100%, el especialista en estructuras ponían al 50%, ¿no? Medio por 6 meses, y el mecánica de sueldos también medio por 6 meses, ¿no? 4.000, también por sueldos bajos. Maestro de obra, 3.000, un administrador a 2.200, una secretaria, un almacenero, un chofer, guardianes 1.500 y leyes sociales, ¿no? Porque cuando ustedes van a contratar, si son una empresa, si los van a contratar también, pues esos 6 meses tienen que contratarte con todas las de la ley, con todos los beneficios sociales de la ley, ¿no? Porque eso es un trabajo que pues va a monitorear el Ministerio de Trabajo y cuando te paguen pues tienen que pagarte con todos los derechos de ley, ¿no? Al año son 16 sueldos, ¿no? Son los 12 sueldos más dos gratificaciones, más un mes de vacaciones, más un mes de CTS, ¿no? Entonces, y aportar para el salud, aportar el salud vida, todo lo que corresponde a los beneficios. En este caso, pues, de un sueldo de 5.000 tienen que pagar más parte por todos los aportes y todo lo que se paga en AFPs o NPs, todo de 55,73%, aunque esto de AFP o NP está dentro de tu sueldo, ¿no? Eh, Eso incluía pues 78.000 soles más, ¿no? De todo lo que era el tema de los pagos. 220.000 soles. Por sí ya estaba abajo en ese punto. Pero faltaban muchas cosas más. Movilización y desmovilización solamente pagaban para los 6 meses para 2 personas 600 soles para que se muevan y se movilicen y se desmovilicen. En el tema de equipos no incluidos en los costos directos, que no estaba en el costo directo, hablaba de una camioneta, ¿no? Para poderse mover. Una camioneta por 6 meses, 2.000 soles mensuales, ¿no? Cuando pues una camioneta 4x4 está pues eso, pero en dólares, ¿no? Al menos $2.000 el alquiler. Equipos de comunicación, 3.000 soles entre todos los 6 meses, bueno, eso podría ser. Equipos de cómputo, 3.000 soles por los 6 meses para todo el staff, para toda la gente que necesita una computadora en ese sitio, muy poco. Materiales y otros materiales, entre materiales de campo, remedios, asistencia médica. Faltan un montón de cosas más que no están consideradas en los costos directos y que van en los gastos generales. Por esa razón solamente le sumaba 256.000 soles de gasto general variable y sumaba pues entre el gasto general variable y el gasto general fijo, sumaba 287.000, que nos daba pues un 9,21% del costo directo. ¿Qué pasa? Ustedes mismos deben haber escuchado, deben haber visto muchos expedientes, muchos presupuestos en los cuales pues casi siempre está gasto general 10%, gasto general 10%, gasto general 10%, y lo cuadran, ¿no? Como de lo cuadran como de. Y dicen, no, no, máximo ponle 10%. Eso no está bien, ¿no? Cada obra va a tener un gasto general específico, ¿no? Por el tema de la obra, por la consideración de esa obra, por su tiempo de esa obra, por la exigencia, ¿no? De esa obra. Entonces, uno hace un desagregado y sale lo que tiene que salir, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué hay algunas obras que salen muchísimo más y otras un poco menos.
Entonces, aquí podemos ver este expediente, este desagregado del gasto general del expediente técnico que a simple vista fue uno de los fracasos que tuvo esa obra. Eh, Vamos al que se presentó. A nosotros nos pidieron ir a examinar la obra, ir a evaluarla, ver si en realidad el 17% que estaba de avance era lo que correspondía, o si en caso era menos. Ya estaba registrado en el gobierno regional, así que lo dejamos en 17%. La medición nos dio que estaba en 14,5%, algo de 2,5 menos. Pero bueno, eso ya se manejó con la entidad, perdón, con la financista de frente, ya que la financista ya tenía aplicada todas las multas y penalidades posibles para esa obra. Y pues lo que quería era avanzar sin molestar. Y todos los errores que había tenido el expediente, todos los errores que pudieron haber habido, ellos iban a hacer cargo de responder por esos errores, ¿no? Y nosotros de resolvérselos, ellos obviamente nos iban a pagar a nosotros. Entonces simplemente de la obra, que era como 4.300.000, quedaba por ejecutar, ya habían cobrado algo de 600.000, 700.000, quedaba por ejecutar como 3.600.000 solamente. Y con esos 3.600.000 no podíamos terminar la obra que estaba previsto terminar, ¿no? Con todas las deficiencias que había. Le hicimos un presupuesto y era casi como 1 millón más de esos 3.600.000. 1 millón más, ¿no? 4.600.000. Revisaron el presupuesto que enviamos, la cotización, en el cual estaba incluido este gasto general, y pues no pusieron ni un solo pero, dijeron, ok, hagamos de esa manera. Entonces se hizo así, y el costo directo de esos 4 millones y pico, el gasto general representaba casi 24%, ¿no? Imagínense, de 9% casi a 24%, es muchísimo más, ¿no? Es 697.000 soles en gasto general contra los 90.000 casi del gasto general, ¿no? Estamos hablando casi ahí nomás, algo de 400.000 soles más, ¿no? Del millón de más, 400.000 tenían que ver con el gasto general y el resto con otras cosas que faltaban y algunas actualizaciones de algunos precios con la entidad, no con la financista. Entonces, ¿qué se les había pasado? ¿Qué pasaba? Ahora vamos a ir bien. En el tema del tema de gasto de liquidación, ya viéndolo como un global, ya se estaba subiendo mucho los gastos. No quisimos más bien atacar ahí. Estaba planteado algo de 30.000, más bien lo bajamos algo en 10.000, que al final más o menos era lo que se iba a gastar porque ya eran pagos puntuales. Pero bueno, lo dejamos ahí para no tener que bajar en lo que sí nos iba a afectar, que era lo que tenía que ver con el tiempo de la obra. El ingeniero residente, ¿no? Ingeniero residente, le pusimos 8.000, ¿no? En realidad no nos cobró 8.000, nos cobró un poco más, pero ya no podíamos colocar tanto si no iba a subir mucho. Y ya uno cuando tiene una obra que la va a ejecutar, lo que hace es genera un presupuesto meta, ¿no? Y digamos, si el costo directo de una obra es 1 millón, uno dice, ok, yo de este millón, en realidad el costo directo solamente voy a gastarme, según mi presupuesto meta, he calculado que con mis precios, con los rendimientos que yo tengo, con lo que yo gasto en una obra normalmente, esta obra la construyo no con 10 millones, sino la construyo con 78 millones, perdón, con 7.800.000, o sea, algo del 78%, ¿no? Entonces puede dar una ganancia de 22% o de 15 o de 14, según la complejidad de la obra, ¿no? Obviamente una obra de movimiento de tierra se gana mucho más, ¿no? Se gana mucho más. He visto obras de movimiento de tierra de tener una utilidad de casi el 45, 50%, ¿no? Muy rentables, muy bien llevadas, son un motorcito que uno puede acomodarlo en sus ratios y que puede generar muy buenas ganancias. A diferencia de una obra de edificación, que siempre las obras de edificaciones son las que son más complejas, al tener muchas más actividades, un poquito de trenes de trabajo y de compatibilidades entre especialidades que se cruzan, que hace que sea un poco más tedioso el proceso constructivo y por lo tanto un poco menos rentable.
pero igual sigue siendo rentable al fin y al cabo, porque si una obra de 10 millones de costo directo, pues tiene una utilidad de 10%, pues ya tienes 1 millón ganado como utilidad, ¿no? Pero aparte, pues sabemos que del costo directo sacamos utilidad también, ¿no? Y es ahí donde está el negocio en la construcción, ¿no? Y va a depender, pues, ¿no? De repente es un 15%, 14, 20. Entonces ya en nuestro presupuesto meta nosotros también habíamos elaborado, habíamos dicho ya que al residente paguémosle los 12.000 que está cobrando y eso se cubre con lo del presupuesto meta, ¿no? Bueno, se fue manejando, teníamos el ingeniero residente, a su asistente, y teníamos el de estructuras y el de suelo, pero no teníamos un ingeniero de seguridad en el desagregado de gasto general. Y es necesario un ingeniero de seguridad. Hay una normativa de seguridad en obra que tenemos que cumplir a nivel del Estado, ¿no? Y tiene que estar, porque si no igual tengo que cumplirla, tengo que cobrarla. Y si yo lo he pactado así, pues lastimosamente tengo que trabajarlo así, pero en este caso estábamos prácticamente pactando recién con esta financista. No había considerado oficina técnica, no habían considerado control de calidad, ingeniero de control de calidad. El control de calidad debe realizarse, ¿no? El maestro de obra le pusimos un poco más de sueldo, al administrador pues algo más, 4.000, estaba en 2.000 clientela, logística, almacén, ¿no? En el tema de administración maneja así, ¿no? Se maneja en un grupo del administrador que va a ver la administración y va a tener la planilla a cargo de poder transmitirla y enviarla de repente a una oficina central donde ya va a estar recursos humanos. Va a haber un logística almacén que en realidad vienen a ser dos personas al fin y al cabo, porque el que está en almacén y logística es que va a haber requerimiento, que va a registrar todo lo del almacén en el INSIRA, no sé qué otros programas más hay que están vinculados a la SUNAT en cuestión de almacenes, donde tú registras el material que llega, el material que sale, con guías, y todo eso es auditable por la SUNAT. Entonces, si eso no está en orden, van a llegar, y eso no está en orden, pues no te van a hacer valer tu crédito fiscal. Es bastante importante esto, a pesar de que parece algo solamente digamos, de auditorías y todo eso, ¿no? Eso te puede hacer fracasar en muchos sentidos y las multas que pueden aplicarte son bastante grandes. Entonces siempre hay un almacenero que es, digamos, el que está en logística y el que está en el sistema, registrando todo. Eso quita tiempo. Y hay un almacenero que es operativo, ¿no? Que está en el almacén, entregando, sacando, informando al que está en la computadora y registrando todo. Entonces, es un punto que uno se da cuenta en una obra y obviamente si es una obra más grande, pues, necesita más gente, ¿no? Para que el almacén no falle, porque el almacén puede convertirse en un cuello de botella. Mientras se está registrando solamente una persona y entregando, se está demorando en entregar, en registrar, y ya hicieron cola ahí, se quedan conversando y ya perdiste un rendimiento importante de tu gente, ¿no? El tema del chofer, ¿no? Se puso un chofer y con un precio de algo más, un chofer de la zona, se le pagó creo un poco más, algo de 2.000, ¿no? Bueno, guardián y leyes sociales. Guardianes también tuvimos dos guardianes, ¿no? Al fin y al cabo, pero bueno. Y las leyes sociales. Bueno, aquí no subió mucho, de 272.000, ¿no? Nosotros teníamos acá 220.000, ¿no? Algo de 52 más, ¿no? Pero que como cubría algunas cosas importantes, ¿no? Ok, entonces luego ya venía el tema de lo demás, ¿no? Aquí alguien me consulta, ingeniero ambiental. Claro, un ingeniero ambiental va a depender específicamente de la, de la envergadura del proyecto que necesite ese control, ¿no? Por ejemplo, normalmente en una obra de edificación, el ingeniero de seguridad también ve la parte ambiental, porque tiene que controlar la polución, tiene que controlar ruidos, ¿no? Con un sonómetro, va a controlar todo lo que está considerado en el plan de mitigación ambiental para esa pequeña obra. Ahora, por ejemplo, sí, para una obra de carreteras, que es mucho más grande, que la intervención ambiental es mucho más grande, que hay que hacer canteras, que hay que hacer cierres de canteras, que hay que ir a usar fuentes de agua y hay que hacer cierre de esas fuentes, hay que ver que no se contamine esa agua. Entonces sí, hay un ingeniero ambiental específicamente para esos puntos y que también da capacitaciones, no solamente al personal obrero directo, sino también
población que va a recibir una carretera y que tiene que informarse sobre el manejo ambiental, que va a impactar esa obra, va a tener un impacto sobre el ambiente debido a la nueva obra, ¿no? Las obras normalmente tienen impactos ambientales e impactos urbanos, ¿no? Impactos viales, ¿no? Entonces va a generarse un impacto, puede ser positivo, puede ser negativo. Si es positivo, pues hay que fortalecer ese impacto, hay que hacerlo mucho mejor. Si es negativo, pues hay que mitigarlo, ¿no? Hay que aplacarlo y tratar de evitar que ese impacto no sea perjudicial. Entonces, en este caso, sí, también puede ser un ingeniero ambiental para obras de ese tipo de envergadura, ¿no? En este caso, para este tipo de obra donde vamos a ver polución, cosas más pequeñas, sí se llevan dentro del informe mensual, lo vamos a ver hoy día en el informe mensual que voy a proyectar, y eso lo maneja el ingeniero Soma, ¿no? Que es de seguridad, ¿no? Y medio ambiente, ¿no? Entonces, eso se maneja ahí. Ahora, en el tema de los equipos incluidos en costo directo, por ejemplo, camionetas, bueno, le pusimos 5.000. Yo recuerdo que si nos cobraba la camioneta algo de 6.900, creo, en ese tiempo. Pero bueno, se completó aparte. Había un microbús para transporte de personal, 6.000. Había combustible, equipos de cómputo, bueno, un poco más, 6.000. Póliza de seguro todo riesgo construcción. Se tiene que sacar una póliza CAR para la obra, ¿no? Es la póliza que se saca de acuerdo al área que se va a construir, al tiempo que va a durar la obra, y es un seguro para tu construcción. ¿Qué pasa si vienen vándalos, un problema social, tal vez, reclamos y rompen lo que ya has puesto, vidrios, u otras cosas más? Entonces, ¿quién va a responder por eso? Está el seguro contra todo riesgo de construcción, que es la póliza CAR para que pueda cubrir algún evento natural también. Entonces, eso, bueno, aquí le pusimos 2.400, pero en realidad yo recuerdo que costó algo de 10.000 soles, ¿no? De 10.000 soles costó. Ahí sí lo calculamos mal para el gasto general, y luego costó más, pero bueno, ya lo manejábamos dentro de nuestro presupuesto meta, esos montos, ¿no? Luego los SCTRs no habían considerado dónde iban a pagar el SCTR, no hay ninguna partida que diga SCTR, tiene que ir en el gasto general. Y bueno, pues, ¿no? Según el tema de la gente, se saca un histograma de mano de obra que se va a usar en toda la obra, y de repente van a haber días que vas a tener solamente 20 trabajadores, 15 los días más bajos, y los días más altos de repente 100, 120 entre todos los frentes. Y bueno, aquí se tenía un promedio de 65 personales, ¿no? Entonces, por aproximadamente el SSTR, cuando compras por mayor, en ese tiempo estaba a 20 soles, por los 4 meses, implicaba un gasto de 5.200, que es un gasto que hay que hacerlo, es un gasto general y debe estar ahí. No te pueden decir, no, no lo pongas, porque es necesario para cumplir con las normas de la seguridad y salud en el trabajo, que es que toda persona que está dentro de una obra tiene que tener un SSTR, un seguro, para, para cualquier tipo de accidente, ¿no? Y estar protegido. Si no, no pueden entrar a la obra, eso es lo que nos dice la normativa, ¿no? Es más, a veces cuando yo estaba trabajando y de repente alguna entidad, algún alcalde quería entrar a la obra y llegaba y déjeme entrar para ver, ok, sí, está bien. Hubiésemos programado la visita, les decía, pero bueno, si ustedes quieren entrar, lo podemos atender, pero muéstrenme su SSTR, ¿no? Porque si ustedes no nos avisaban con tiempo, yo le sacaba un SSTR como autoridad que es, para que usted pueda visitarnos, y tenía acá listos sus EPPs, todo, listo, dele EPPs de todo, pero no tiene SSTR, entonces vuelva después, cuando lo tenga, ¿no? Listo, así es, así de claro. O sea, si el propio alcalde no puede respetar las normativas, entonces, ¿quién lo va a hacer? Entonces, a veces debemos ser así de fuertes, ¿no? Y de repente a veces entra y bueno, y de repente cayó una piedrita de arriba y le cayó al alcalde y no tenía casco ni SSTR. Ahora él más bien te va a hacer el problema, ¿no? Y el responsable de esa obra son los operativos, ese residente, el que tiene que decir quién entra, quién no. Entonces, todo eso es importante, puede afectarte mucho. Exámenes médicos de ingreso y salida, bastante importantes. El Ministerio de Trabajo te exige, ¿no? El Ministerio de Trabajo, aparte de ver
que le pagues a la gente como se debe, según las planillas, según los beneficios sociales, según cómo te están pagando a ti para que pase a la gente, que es como debe haber estado elaborado el presupuesto de ese expediente técnico, con todo lo que corresponde a ley, con todos los pagos a ley, pues también revisa el tema de la seguridad en obra. El Ministerio de Trabajo está pendiente de ese tema, ¿no? Junto con la SUNAFIL, ven todos esos puntos de tanto de contratos de trabajo y del tema de seguridad y salud en el trabajo. Y entonces es necesario, para estar en una obra como trabajador, es necesario que tú hagas una charla de inducción. Para estar en esa obra es necesario que tú hagas un examen médico para ver que estés apto para trabajar y hacer un examen de salida para que quede marcado cómo saliste. Porque normalmente si te ocurre un accidente en el trabajo y luego tú te vas y tienes alguna consecuencia por ese accidente ocupacional, pues puede venir una seguidilla de problemas, ¿no? Pero si tú acabas el trabajo y tú te quieres y te dijeron ya, hoy día termina, hoy día acabamos el trabajo, estás en una hora lejos de tu casa, en la sierra, en la selva, y dicen ya, hoy día terminó el trabajo, ¿saben qué? Ya, tienen que pasar por Lima, para hacer su examen médico de salida y puedan irse. No, pero estoy apurado, justo es Navidad, me quiero ir a mi casa, no quiero ir a perder todo un tiempo, todo un día en la clínica haciendo un examen médico de salida. Ah, bueno, si quieres irte, te vas, pero me firmas acá un sentimiento que te ha sido bajo tu responsabilidad sin hacerte un examen médico de salida. Ah, lo firmas, te vas. Y después que te fuiste, a los 3 meses te comienzas a sentir mal por el accidente que tuviste y dices, ah, estas son secuelas de ese accidente, me voy a ir a quejar porque tienen que reconocerme un descanso médico de 6 meses. No te vas a poder quejar porque no te hiciste tu examen médico de salida. Entonces simplemente va a decir, no, no sabemos cómo saliste, así que simplemente, bueno, tú has firmado y te has sido bajo tu propia responsabilidad. Entonces tiene que estar contabilizado eso, que tiene que hacerse normativamente. ¿Y qué pasa si es que no está contabilizado esto? ¿Qué pasa si es que no está contabilizado el SSTR y tú firmaste el contrato, hiciste tu propuesta, nadie revisó el gasto general? Y cuando vas a ejecutar, dices, ah, no, yo no he pagado ese CTR porque no me lo pagan en ningún sitio. Es una respuesta correcta, no, tú has firmado un contrato con el Estado para ejecutar un proyecto para el Estado peruano bajo las leyes del Perú, bajo las leyes que corresponden a construcción, a edificación y todo lo que conlleva esto. Entonces tienes que cumplir con eso. Ah, no, no lo habías revisado, te apresuraste, te emocionaste en ganar el expediente, en ganar la obra y no revisaste y ahora te das cuenta, ah, ok, listo, asúmelo, pues, ¿no? Asúmelo, así es, ¿no? Por eso que son documentos importantes de revisar. El tema de la alimentación y el campamento, este fue el punto fuerte. Este fue el punto fuerte que si vemos aquí nomás en alimentación y campamento son 216.000 y 72.000. Este fue el punto fuerte, casi 300.000 suma esto en el gasto general. ¿Qué pasa? Si tú haces una obra y estás eh, en la ciudad vas a, cuando tú generas la hora hombre del operario, del oficial, del peón, en un costo unitario, una lista de insumos, esa hora hombre incluye todos los pagos, sus beneficios sociales, un pago liquidado, ya, con todos sus beneficios sociales. Y la comida responde el trabajador, el obrero. Eso lo sabe muy bien construcción civil. ¿Por qué? Porque estás en una obra, digamos, acá en Piura, en la ciudad, en Lima, en Trujillo, Chiclayo, en Arequipa. Estás en la ciudad y el obrero pues lleva su comida o se va a comer a su casa, está por ahí cerca. Listo, ellos se encargan. Pero ¿qué pasa cuando tú te llevas a personal de obra calificado, como operarios oficiales, que no hay en esa zona, los destacas para allá, los llevas para allá, pues ya te tienes que hacer cargo de ellos, de su hospedaje y de su comida, porque ya, pues ellos no son de esa zona. Tú los destacas como personal de obra calificado, porque de repente también el personal de obra no calificado, que son los ayudantes, los peones, pues tranquilamente pueden ser de la zona, y eso sí, de repente hay muchos, porque allá puede haber mucha gente que quiere trabajar, que trabaja en el campo, todo, pero quieren trabajar,
pero no hay oficiales, no hay operarios que tienen más experiencia en las diferentes ramas de sus, de sus cargos, ¿no? Encofradores, fierreros, albañiles, ¿no? Entonces, destaca gente. Y como destaca gente, hay que pagarles y hay que alimentarlos y hay que llevarles un hospedaje, ¿no? En ese sitio no había hospedaje. Se tiene también que evaluar el tema de la oferta, ¿no? Que hay en esos sitios, y la oferta, pues como la demanda era baja, porque era un distrito en la sierra, donde ya estaba bastante deshabitado, la oferta era baja, ¿no? Entonces no habían hospedajes, nada. Nosotros ya teníamos una obra por ahí en Mina, y habíamos generado un campamento, ¿no? Con carpas iglú debidamente acondicionadas, climatizadas, los baños en containers, ¿no? Climatizados, y hacía frío, pues allá, y eso sabíamos que costaba. Y cuando ellos han tenido eso, han llevado gente y han comenzado a ver lo de la comida, la comida les sacaba un ojo de la cara, porque es bastante el dinero allá la comida, ¿no? Entonces, por esa razón es que se consideró aquí en el gasto general alimentación y campamento porque era personal de destaque, ¿no? Que tenía que destacar. Ahora, ¿por qué también salió alto este gasto general? Porque se consideró aquí el campamento hospedaje. Normalmente este campamento hospedaje debería ir como un costo directo, como una partida en el presupuesto. Y eso hace que el gasto general, pues, sea menor, ¿no? Pero bueno, aquí como ya estaba el presupuesto hecho, se consideró en el gasto general. Y bueno, aquí se consideró el tema de alimentación y hospedaje porque era un destaque. Luego en el tema de materiales de campo, oficina, remedio, bueno, se manejaron ahí precios más o menos estimados. Y lo más importante, o bueno, algo de lo más importante en este gasto general, era también el control de calidad. O sea, no habían considerado nada para control de calidad, ni para seguridad, ni para nada. Ni este tema de la SUNAT, todo esto. Y no habían considerado control de calidad. Y no habían considerado que tenían que pagar un ensayo para control de calidad de agua, ensayos de resistencia de compresión del concreto, ¿no? La rotura de los testigos, las densidades de campo, el control de calidad de los ladrillos, diseños de mezcla. Aparte hicimos pruebas de humedad de madera, pruebas de torsión de acero, pruebas de micras para pinturas en carpintería metálica. Nos faltó más colocar acá de algunos ensayos que hicimos más. Bueno, habrán representado unos 5.000 soles más, 3.000 soles más, que lo ubicamos dentro de nuestro presupuestamiento y lo hicimos y lo realizamos. Pero miren, ahí nomás son como 18.000, 20.000 soles, ¿no? Que son necesarios y tienes que hacerlos. Porque si tú ejecutas, no voy a hacer rotura, no voy a hacer diseño de mezcla porque no me lo pagan en mi gasto general. ¿Cómo? Como supervisor te diría, ¿cómo tú has propuesto, tú has dicho voy a construir esta meta, que es un edificio, que es un hospital, que es un colegio, y tú te has comprometido con el Estado en hacerlo bajo la ley de contrataciones y bajo las normativas peruanas? Si tú tienes que hacer un concreto de 140 kilogramos, de 175, de 100, de 210, de 280, pues me presentas un diseño de mezcla de cada uno y pues me presentas las roturas que corresponden de cada uno, según dice la normativa. Si tú vas a comprar ladrillo, me aseguras que el ladrillo cumple la resistencia que dice la especificación técnica. Entonces, estás supeditado a que tienes que hacerlo. Y si no lo cotizaste, muchas veces me llaman y me dicen, sí, vamos a hacer un adicional en gastos generales porque no se había contemplado el control de calidad. Pero si ya pactaste con ellos que van a construir eso, eso ya es responsabilidad del contratista. Ya no se puede hacer ahí más. Pero bueno, a veces algunas municipalidades lo consideran, ¿no? Y bueno, seguro no tienen buen asesoramiento y por avanzar de repente le paran la obra y ellos por avanzar sacan un pago más para cubrirle eso. Pero no, o sea, si ya se pactó y no se dieron cuenta, pues tienen que asumirlo. A ver, dice, en caso que se saque un adicional, es una consulta que me hacen en el chat de obra, ¿qué vendría a ser un expediente? Bueno,
en caso que se saque un adicional de obra que vendría a ser un expediente nuevo, se consideran los mismos gastos generales. Así es, cuando sacas un adicional, ya multiplicas el monto. Si digamos tu presupuesto adicional de partir de tu adicional de mayores metrados o partidas nuevas ha sido 50.000 soles o 100.000 ya, 100.000, entonces lo vas a multiplicar por el gasto general, pero por el gasto general variable, ¿no? 23,83% representa todo el gasto general. O sea que si yo calculo el gasto general variable, es esto, entre este monto, estamos hablando que es algo de, vamos a ponerlo acá, 23,48. Y si yo calculo lo que es el gasto general fijo por acá, yo divido esto entre el monto del costo directo. Entonces, copio por aquí este formatito. No, es 35, es 0,35. Y la suma de ambos es lo que me da, los 23,83, ¿no? Que sume mal, parece. Este más este. ¿Sí? 23,83. Entonces solamente aplico el gasto general variable, ¿no? Que es lo que tiene que ver con el tiempo de la obra. ¿Ok? Ahora, en el tema de, justo en tu consulta de esto de gasto general, es también que, digamos, ¿no? Ustedes tienen una obra y sale un adicional. El adicional tiene que ver con plata, como les decía, con un monto, un mayor presupuesto. Entonces, de repente me sale un adicional, toda la obra necesitamos un adicional solamente chiquito de 50.000 soles más. Y listo, es preciso. Ah, ya. Pero ese adicional es una causal que me va a hacer demorarme un mes más en toda la obra, porque sí me afecta mi ruta crítica. De repente es un trámite, de repente no habían considerado el trámite para una empresa prestadora de servicio, para algún sistema de utilización, por ejemplo, un sistema de media tensión, y eso llevaba un mes, 2 meses de trámite más, y te generó todo eso. Entonces, te genera un mayor gasto general, ya es una ampliación de plazo, has generado un gasto general variable en tu adicional de 50.000, digamos que era 10% de gasto general variable, 5.000 soles, pero con 5.000 soles no vas a pagarle a todo tu staff y tu gasto general por un mes, ¿no? Y un mes pues representa bastante dinero. Entonces, por esa razón, cuando haces un adicional, también, perdón, cuando haces una ampliación de plazo, que implica más plazo, en base a una causal que era tu adicional, se sustenta esa ampliación y a eso se le reconoce un mayor gasto general por día y se genera y se calcula el gasto general variable por día. De todo este gasto general, sacamos cuánto es el gasto general variable por día y eso se multiplica por, por el monto o por la cantidad de días que se va a hacer ampliación y sale un monto mucho más grande que es para poder cubrir a la gente que está trabajando ahí, ¿no? Dice acá otra consulta, como ganador de la obra y observo esas deficiencias en los gastos generales, ¿yo cuánto tiempo tengo para proponer estos nuevos gastos antes de empezar? No, tu oportunidad para cambiar estos gastos es antes de ganar la obra, cuando estás en el proceso de selección, cuando estás en tu licitación, en el periodo de absolución de consultas, tú vas a hacer la consulta y vas a decir, ok, ¿por qué este gasto general no está considerando tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, que son de acuerdo a ley, de acuerdo a normas? Y ellos te van a responder, ok, sí, tiene que considerarse, y lo van a corregir y lo van a hacer, y con eso vas a hacer tu propuesta, ya con todo eso mejorado. Si tú ya ganaste la obra con todo eso equivocadamente, pues ya estás con problemas, ¿no? Porque tú has pactado algo que debes hacer sin presupuestar, ¿no? Entonces, eso por eso les comentaba que son documentos que muchas veces nosotros cuando empezamos la obra no hemos revisado, llegamos a ejecutar solamente, debió haberse revisado el proceso de selección y como hemos llevado a ejecutar, no hemos revisado, pero tenemos que saber, tenemos que alertar, ok, yo llego y me encuentro con un gasto general como este y tengo que decirle a mi gerente, al dueño de la empresa, a mi jefe, ok, con esto vamos a tener una pérdida, tengo un hueco
de 200.000 soles, ¿no? Que va a salir del otro presupuesto, de la otra ganancia. Pero tienes que informarlo para que sepan, ¿no? Y bueno, pues ya estarán advertidos, será un presupuesto meta y seguro que la utilidad será mucho menor, ¿no? Entonces, eso es un punto que ustedes tienen que tener en cuenta cuando van a ejecutar para que después no tengan problemas ya en su control de obra y en cada valorización que puedan tener, ¿ok? Y luego, por ejemplo, acá también tenemos gastos financieros, ¿no? Ya hemos hablado de la carta fianza de fiel cumplimiento, que es necesaria para firmar un contrato, que es de 10%. Por ejemplo, aquí el monto que nosotros estábamos pactando con la financista era 4.631.000, según las entidades bancarias que cobran una carta fianza cuesta dinero, costaba como 9.000 soles una carta fianza del 10% de este monto. El 10% es 463.000. Obviamente me la van a dar siempre y cuando la empresa tenga algún crédito, alguna línea de crédito con ese banco, me la van a dar, pero para dármela igual pues es un gasto financiero del 4% por los 6 meses que se estaban pidiendo, representaba pues entre los 12 meses algo de 9.262 soles, ¿no? Entonces, ese era un punto importante que debíamos nosotros verificar y teníamos que cobrar, porque también tenemos que cobrarlo, ¿no? Tenemos que pagarlo. Entonces, nos podemos dar cuenta cómo esto puede fluir mucho, mucho en nuestra ejecución, en nuestras valorizaciones. Podemos vernos afectados en tal caso, o en tal punto, perdón, de llegar a perder la obra, de llegar a que nos rescindan contratos, de llegar a quedar mal como profesionales, de no haberlo identificado antes y haberlo advertido, de llegar a que la empresa fracase y quiebre, ¿no? Entonces son puntos que como profesionales tenemos que ir viendo, ¿no? Es cierto que esto se va viendo a través de experiencia. Yo trato de decirles puntualmente algunas cosas que tienen que revisar y ustedes en el transcurso de sus carreras pues irán notando muchas más, ¿no? Muchos puntos más que son errores frecuentes, ¿no? Entonces ese era un punto que estaba pendiente en el tema de, de lo que era lo de la clase anterior y ahorita vamos a ver. Permiten un ratito, voy a subirles la información. Aquí está. A ver, aquí está lo de la clase de hoy. Aquí está, 28. Me faltó aquí crear esta clase. Voy a ir subiendo. Mientras voy subiendo, me pueden hacer consultas, algunos temas que queden pendientes para irlo viendo ahorita que vamos a subir esta información. Clase 3 del 5 de mayo. Dice, entonces me dice que en un adicional de obra no hay gastos generales fijos, solo variables. Lo normal es que solamente haya gastos generales variables, no fijos. Eso es lo que es normal. Pero la normativa igual te dice, si hay algún gasto general fijo en tu adicional, pues lo sustentarás y lo reconocerán si el caso está bien sustentado. ¿Ok? Y otro tema, ¿no? Cosa distinta a una ampliación de plazo. Una ampliación de plazo también tiene gastos generales variables, pero también puede tener costos directos, ¿no? Porque una ampliación no solamente queda en que puede ser mayor tiempo, sino que también te afectó algunas partidas, como por ejemplo, tenías movilización y desmovilización de material perdón, de equipos y tú movilizaste tu excavadora y luego empezó a llover y como empezó a llover, pues paraste la obra, ¿no? Paraste la obra y al parar, pues la obra va a parar 2 meses porque está lloviendo, entonces tu maquinaria se va a quedar encerrada arriba. La dejas arriba no gratis, ¿no? Porque el proveedor te va a cobrar horas mínimas. Entonces tienes que desmovilizarla y luego volverla a movilizar cuando se acabe la lluvia. Entonces te genera gastos fijos nuevos o costos directos nuevos que están en tus, en tus costos directos, porque hay partida de movilización y desmovilización. Entonces es importante eso, tenerlo bien registrado, bien mapeado y poder sustentarlo, ¿no? Poder sustentar todo lo que tengamos que sustentar. ¿Sí? A ver, voy a subirle esta información. Esto, directiva. Este es luego.
Directiva, anexo, estructuras, informe. Este también no es. Ok, voy a subir esta información. Ok, vamos a ir abriendo esta información mientras vamos subiendo. Acá está. Vamos a ir viendo lo que es un informe mensual, una estructura de una valorización. Vamos a ir viendo qué es lo que tiene que ir ahí. Y vamos a ver qué nos dice la última normativa sobre el tema del contenido de una valorización. No ha habido una normativa que nos diga exactamente qué es lo que debe ir en una valorización, que nos diga tiene que ir esto, 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 esto. No, no hasta enero de este año que salió una directiva, que es una directiva para poder para poder registrar las obras, las valorizaciones, perdón, digitalmente. Ya he subido esta información. Ya, para poder registrar las obras digitalmente. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que hay esa nueva directiva, que la voy a abrir antes de comenzar a ver porque es importante, ¿no? Esa es la directiva, directiva 001 del 2022, que fue veintitanto de enero de este año, de la gestión de valorización de obras a través del sistema electrónico, contrataciones del Estado. ¿Qué pasa? Que acá nos dice, nos indica pues que las valorizaciones ya se van a registrar de manera digital, así como ya el cuaderno de obra ya no debe ser de manera física, sino de manera digital, con un código usuario, las valorizaciones también deben registrarse mensualmente para un mejor control. Pero ¿qué nos dice en esta directiva de este año? Es de que esto primero va a empezar con los organismos, con las instituciones del Estado que tienen que ver con el gobierno central, ¿no? Ministerios, ¿no? Todos estos programas que están ligados al gobierno central, ¿no? Al ejecutivo, por así decirlo. Mientras que las obras que están ligadas a los gobiernos regionales, a las municipalidades, aún no. Todavía siguen manejándose como siempre se maneja. Esto en son de que el Ejecutivo, pues que ha lanzado esta directiva, quiere ir manejándolo primero en su casa para luego implantarlo en las municipalidades y gobiernos regionales que en realidad están mucho más desordenadas, ¿no? Pero el tema como directiva, a mí en particular me parece bien. Obviamente es un inicio y es un tema para irlo mejorando y para ir viendo los puntos, las falencias. Ahora, ¿qué pasa, no? Ya está toda la base legal, todo el tema de lo que nos indica esta normativa. Un tema importante que está ahí es el tema de un anexo que viene con esa normativa. Es uno de los primeros intentos que hay en una normativa que indica OCE para decirnos qué es lo que debe llevar una valorización, o al menos qué es lo que debe llevar, al menos. Y ahorita les explico por qué al menos, ¿no? O qué es la documentación para la presentación de la valorización. Lo que ellos requieren que suban al tema digital. No quiere decir que tu valorización tenga más cosas, ¿no? Al menos hasta ahí se entiende de esa manera. Y ese es un punto que ellos deberían de darle forma y decir, no, la valorización debe tener esto, 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 por tales motivos, por tales normas de ejecución, por tales normas de control de obra, de control de calidad, todo. Entonces aquí podemos ver qué nos dice en este anexo. Entonces, todo eso se los he subido ya ahorita a la clase 3 para que la puedan ver. Por ejemplo, dice, el informe del supervisor tiene que estar en la nube, en esa plataforma. El resumen de la valorización, que va a ser el tema de todo tu tema digital, junto con todo tu Excel, tiene tu resumen de valorización, tu planilla de la valorización por especialidades, en caso corresponda, planilla de los metrados ejecutados, plano o croquis de seguimiento del ejecutado, cálculo de penalidades en caso corresponda, cálculos de reajustes, ¿no? Cálculos de amortizaciones y deducciones que no correspondan, en caso correspondan, ¿no? Eh, Cronograma valorizado de obra, ¿no? Con el que se está trabajando, el cronograma adecuado a la fecha de inicio, tu gráfico de la curva S para poder contrastar y ver, qué está programado y tú cuánto has hecho. Contrasto, veo cómo va su avance. Controles de calidad, ¿no?
todo el tema de control de calidad te lo piden. Entonces, si tú vas a responder y decir, ah, yo no lo he hecho porque no está en mi gasto general, pues no, o sea, la normativa te exige que tienes que hacer un control adecuado al momento de la construcción. Todo el tema de controles de calidad durante el periodo, vistas fotográficas de las partidas ejecutadas. Un panel fotográfico siempre es bien importante. Una valorización siempre ha ido, siempre va, y es más, ahorita lo ratifica la OCE, sino que tiene que ir de las partidas ejecutadas, ¿no? Bien, bien elaborado. La factura correspondiente, ¿no?, al mes de la valorización, las copias de los asientos, ¿no?, de todo el cuaderno de obra. En este caso, el OCE si es que el OCE ha autorizado que el cuaderno sea físico, porque hay zonas donde la OCE autoriza que el cuaderno sea físico, es todo un procedimiento, igual que ustedes tienen que tener presente. Si ustedes van a hacer una obra muy lejana, donde no hay una buena señal, entonces, antes de empezar la obra, tienen tantos días para poder hacer la solicitud de que dicho cuaderno de obra se va a manejar físicamente porque no hay buena señal, y la OCE valora y aceptará eso y permitirá que sea físico. Pero si no, va a ser digital, como lo es ahorita, como debe ser en todas las obras, ¿no? Pero siempre hay esas consideraciones, ¿no? Y si en caso el cuaderno de obra es así, tiene que ir las copias. Y si es digital, pues quien va a entrar a verificar esta información puede entrar también a ver el cuaderno de obra de esa ejecución, de esa obra. Anexos, pueden ir anexos como copia de acta de entrega del terreno, que son documentos, son documentos contractuales, ¿no?, que tienen que ver con el contrato. Copia de asiento del cuaderno de obra de autorización de su ejecución, ¿no? La documentación que acredite mayores gastos generales, ¿no?, de ser el caso. Documentación que acredite mayores costos directos incurridos, lo que les comentaba hace un momento, que pueden haber costos directos también en una obra que son mayores a lo que está previsto. Copias de tasas de intereses legales, resolución de aprobación del expediente técnico. Entonces, esos son puntos contractuales importantes, ¿no? Por ejemplo, el tema del acta de entrega de terreno y la resolución de la aprobación del expediente final, cómo quedó, pues son dos puntos que debemos haber tenido para empezar la obra, ¿no? Que recuerdes, son que te entreguen el terreno, que te entreguen el expediente, que te designen a tu supervisor. Y aquí primero están pidiendo el informe del supervisor también, ¿no? Entonces, esto es lo que va a corresponder, y esto es un buen avance, ¿no? ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa? Que se hace más fácil las auditorías, se hace más fácil el control, es más expuesto, ¿no? Es más expuesto el avance de una obra ante los ojos de quien va a auditar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? De repente, al presentar tu valorización, de repente te dijeron por ahí, no, proyecta un poco más, o de repente el gerente general de la contratista le dijo a su profesor, quiero valorizar un poco más, proyectame 10%. Pues en esta municipalidad no va a venir nadie, nadie lo va a saber, y el próximo mes nos recuperamos, ya, listo, ok, hagámoslo. No viene por acá Contraloría, hagámoslo y listo, sigamos adelante, ¿no? Y bueno, pues si está todo más fácil de auditar, más fácil de ver, va a ser fácil entrar, que entre un auditor de la Contraloría, de la Contraloría, y puede entrar y ver cómo está esta obra. Ok, puede entrar al gráfico de la curva S, por ejemplo. Estamos en el mes 6 de esta obra, vamos a ver cómo va esta obra. Debía estar en 60% de avance y está en 30. Está al 50% de lo que debería ir. ¿Y cómo estuvo el mes anterior? Al mes anterior debió estar en 50 y estuvo en 20, en 18. O sea, estuvo mucho menos del 50%. Entonces, ¿por qué razón? Ahí simplemente él va a evaluar y va a decir por qué razón, si el mes pasado estuvo bajo, le habrán pedido un calendario acelerado de obra, no lo veo acá. ¿Por qué razón volvió a repetir y por qué sigue? Si lleva un atraso del 80% desde la valorización 2 y está en la 6, ¿por qué continúa? Porque no le han rescindido contrato. Ok, está pasándolo acá, y se va y va a auditar esa hora. ¿Qué pasó aquí? ¿Dónde está el supervisor? ¿Por qué no ha rescindido contrato? ¿Por qué no has exigido esto? ¿Por qué esto? No, es que soy buena gente, dice el supervisor, porque quería que el contratista avance, y se iba a recuperar.
Ah, no, pues no, la Contraloría nunca va a entender eso. La Contraloría va a entender que hay un hecho delictivo ahí, que hubo una coima, una soborno, se va a investigar y pues simplemente pues va a correr peligro la profesión de los profesionales que están ahí a cargo de esa obra. Entonces va a ser mucho más auditado, ¿no? Entonces, esta directiva que se ha implementado este año me parece bien, un buen inicio. Esperemos a ver cómo funciona y cuándo se vaya a implantar en los gobiernos regionales y las municipalidades, que es cuando va a tener más eco esto, ¿no? Porque son entidades, esas las entidades son bastante incompetentes, ¿no? Las entidades que tenemos como municipios y gobiernos regionales en todo el país, ¿no? Si ya pues, de por sí el Ejecutivo tantos periodos, tantos años de gobiernos que hemos tenido y cada uno está preso, ¿no? Entonces, en manera de corrupción hablando y de fiscalización, pues ninguno de los niveles del Estado se salva hasta el momento. Y es bueno que se salen esas directivas que permitan un mejor control. Vamos a ver cómo funciona, vamos a ver cómo avanza, vamos a estar nosotros en esto y vamos a tener que ir este, viviendo, ¿no? Con estos tipos de directivas para optimizar el tema de valorización. A ver, hay una consulta, dice, ¿cuál sería el contenido de una valorización para el sector privado? Ya, ok. Vamos a ir viendo justo lo que me dices con este índice que tengo como contenido para una valorización, que en este caso yo he usado este contenido tanto para valorizaciones físicas, perdón, para valorizaciones del Estado y para organizaciones privadas. Y siempre tengan en cuenta, como les venía diciendo antes, las bases de cada uno de las bases de cada uno de los proyectos en los que ustedes participen, ¿ok? Este, por ejemplo, aquí podemos ver el tema de, de este índice, ¿no? De este índice, donde pues siempre tenemos un resumen ejecutivo, ¿no? Un resumen con los datos de toda la obra, de todo lo que tiene que ver con el avance, con los montos, nombres de contratistas, plazos, inicios de obra, todo un resumen. Luego, fotos panorámicas, donde siempre coloco fotos panorámicas para ver cómo está el avance de ese mes. Solamente unas cuantas, porque luego más abajo hay un panel fotográfico. El reporte avanzado, aquí en este punto va toda la plantilla de Excel que tiene que ver este, toda la plantilla de Excel que tiene que ver con la valorización, ¿no? Con la plantilla de valorización, donde vamos a tener la valorización mensual, su resumen de la valorización, todas las valorizaciones por especialidades, las curvas S que van a ver ahí, sustentos de metrados. Si en caso estuviésemos reajustando, reajustes, este, deducciones, amortizaciones, todo lo que esté aquí. En este caso, por ejemplo, en esta obra solamente se valorizaban los presupuestos, no se hacían reajustes, recién se hicieron reajustes ya en la liquidación, ¿ok? Todo lo que corresponde a control de calidad, gestión de calidad, ¿no? Todo lo que es gestión de calidad tenemos el informe del ingeniero de calidad, del encargado, del jefe de control de calidad, protocolos de calidad, certificados de calidad. Todo esto, este es un tomo bastante grande. El tema de protocolos es un tema bastante grueso, ¿no? Porque si en el día tenemos que ejecutar muchas partidas, tenemos que tener un protocolo de cada una de esas partidas para poder liberarlo, ¿no? Si yo voy a hacer un solado, luego tengo que ver que voy a colocar una malla para acero y luego colocar una columna, tengo que ver que el acero esté debidamente colocado con sus dados colocados, nivelado, aplomado, la columna, y ahí con el protocolo voy a ir. Está todo, está conforme la limpieza, conforme el recubrimiento, conforme, listo, conforme. Firman todos, liberan, y ya la liberación del acero para que encofren, ¿no?
Ahora viene el encofrado y ya igual el encofrado, plomo, nivel, los recubrimientos que tienen que dejarse para eso. Igual van a verificar, limpieza, todo, listo, está listo para que venga la siguiente actividad. Protocolo liberado, firmado. Ah, ok. Ahora pues voy a vaciar el concreto, ¿no? Ya vi que está todo el encofrado bien, ya puedo vaciar. Vaciado el concreto, se hizo el slam, se hizo lo que se necesitaba para poder ver que el concreto esté en las condiciones. Se verifica y se vacía, ¿no? Y se verifica que en el vaciado también se está tomando los testigos, ¿no? Para la rotura de probeta y ver el tema de la resistencia a la compresión, ¿no? Del concreto que estamos ejecutando. Entonces, ese control de calidad es un montón de protocolos al mes y es certificados de calidad de los materiales que voy comprando. Tengo que tener los certificados de calidad, sus fichas técnicas. Luego al final, cuando ya termino la obra, tengo que tener sus certificados de garantía de esos insumos o de esos equipos que haya comprado. Entonces, es bueno llevar al día esta gestión de calidad, al día, porque si lo dejamos para una semana, se nos acumula mucho documento. Y si lo dejamos para un mes, entonces para la valorización, el ingeniero de calidad va a estar corriendo. Entonces siempre hemos buscado, cuando yo he estado ejecutando obras, gerenciando, siempre estaba atrás del ingeniero de calidad, de que él tenga su información al día. Al día, déjame aquí tus protocolos, déjame tu copia, debidamente escaneada, me la envías. A la semana, tu resumen semanal, debidamente escaneado. Y así, cuando llega la valorización, solamente completaba lo del día y me entregaba y se armaba la valorización de su documentación, que podía ser la que más demoraría en ponernos a escanear, en ponernos a revisar. Todos estos protocolos, estos temas de calidad, todos esos, siempre hay un original, ¿no? Y hay copias. El original es el que queda en la oficina, el que va a quedar para la liquidación de obra. Todo lo que presentamos todo lo que presentamos en las valorizaciones, en las cartas, van a ser copias. El original queda para la liquidación de obra. Informe de seguridad. En el informe de seguridad, bueno, estos informes de calidad y de seguridad, vamos a ver ejemplos más específicos en una clase según el sílabus, ustedes ahí pueden ver. Y ahí voy a subir modelos de estos informes y vamos a hablar un poquito más de esos temas, ¿ya? Ahorita lo estamos mencionando nomás como componente o como lo que cuenta una valorización, como estructura, ¿ok? Este, luego el tema de seguridad y salud ocupacional, también hay un informe. Este informe es un informe de resumen, ¿no? Suelen ser entre 20 y 30 hojas, no es mucho, es un informe mensual, porque la documentación de seguridad puede ser hasta, es más, es mucho más que la de gestión de calidad, es bastante. Entonces, no se podría presentar mensualmente. Por ejemplo, a la consulta que nos hace Evelyn, este, en gestiones privadas, en obras privadas, va a depender del sistema de gestión en el que se encuentre esa empresa, ¿no? Muchas empresas privadas tienen sus sistemas de gestión y tienen ISOs y tienen certificaciones de calidad y de ejecución de seguridad, de medio ambiente, y ellos exigen esta información sí mensualmente, según sus contratos, según su gestión, y uno tiene que adecuarse a ese sistema de gestión. Entonces sí te piden esto mensualmente. Otros no, ¿por qué? Porque les digo, porque el tema de seguridad, pues van a tener documentación bastante, ¿no? Desde el examen de inducción que tiene que tener todos los que ingresan a la obra, el residente hasta el personal obrero, todo, ¿no? El chofer, todos tienen que tener inducción. Todas las inducciones tienen que estar ahí, sus exámenes de cada uno que ha pasado inducciones, que han dado sus evidencias. Este, todos pues tienen que tener sus exámenes médicos de ingreso, de salida, el control de CCTR, ver que todo lo tengan. Cuando empezaste la obra, debieron haber hecho todo el sistema de gestión de documentación de seguridad, un mapa de procesos, de todos los procesos que van a haber en la obra, todas las partidas que se van a ejecutar, y cada una de esas actividades debe tener un procedimiento de trabajo.
un documento para cada procedimiento de trabajo. En el procedimiento pues se identifican el paso a paso del procedimiento y van a identificar el tema de riesgos, de peligros y de controles para esos riesgos, ¿no? Este, por ejemplo, ¿no? Vas a hacer un encofrado y el encofrado lo estás haciendo bajo la falda de un cerro y el cerro chispea. Entonces, ¿qué hay ahí? ¿Cuál es el peligro? El peligro es el cerro, ¿no? El cerro que chispea. ¿Y cuál es el riesgo? El riesgo es que una piedra de esas que chispea caiga en la cabeza y te rompa la cabeza. Entonces, ¿cuál es el control para ese riesgo, para ese peligro? Es que te pongas un casco, el EPP, ¿no? Entonces, y en tu procedimiento está, pues no voy a encofrar y vas de paso a paso a limpiar el terreno. Es un procedimiento, es un documento que se arma, que luego tiene que transmitirse, que tiene que difundirse con toda la gente que tiene que ver con esa actividad. Puede haber actividad de excavaciones, de trazo y replateo, de encofrado, de amarrado de acero, de corte de acero. Todas las actividades que hay tienen un procedimiento. Y este procedimiento es difundido y tiene que ir con una evidencia de una charla de que han difundido eso. Esos documentos, todos esos son auditables. Para ingresar a una obra, aparte de tener tu inducción, necesitas un- una charla específica por el trabajo que vas a hacer. Si vas a realizar un trabajo en altura, vas a trabajar en el terrajeo de la fachada, entonces necesitas llevar un curso de trabajo específico en altura donde te van a enseñar pues todo específicamente en altura, usar tu arnés, usar todo, y tienes que también tener tu registro de evidencia de ese trabajo. Aquí está su registro, el señor está trabajando, todo lo que está trabajando tiene su capacitación en altura. Listo, ok, está bien. Charlas diarias, todas las asistencias a las charlas diarias de todo el personal tienen que estar ahí, que todos han recibido sus charlas diarias todos los días. Luego, con ese procedimiento de trabajo, uno tiene que hacer su IPRC continuo, ¿no? Donde va a identificar los peligros, los riesgos que hay en su área de trabajo, que eso lo firma simplemente un supervisor de trabajo, puede ser el maestro de obra. Y luego, aparte, los ATS, que son los análisis de trabajo seguro, que eso ya lo tiene que validar un colegiado, ¿no? Puede ser el ingeniero residente, un operativo debidamente colegiado. Entonces lo valida y con eso prácticamente tú le dices, ya puedes trabajar. Entonces, ¿por qué es todo esto necesario? ¿Por qué todo esto es auditable? Porque si hay un accidente y la persona que estuvo arriba en su andamio se cayó, tuvo un accidente fatal, va a haber una investigación, se va a abrir la investigación. O se cayó y no fue fatal, se rompió una pierna, entonces lo llevaste a una clínica porque tiene SCTR y se activó el SCTR y cuando se activa el SCTR se activa también el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Trabajo ya sabe que ya se ha activado porque ha habido un accidente y él va a estar esperando que esta empresa desde esa obra envíe el informe, la investigación de ese accidente e informe al Ministerio de Trabajo que hubo un accidente de trabajo y que se están tomando las medidas del caso. Si no informa, después de un tiempo van a venir y te van a auditar y decir, ¿qué pasó? ¿Ha habido ese accidente? No se han informado nada, están queriendo ocultarlo. ¿Qué pasó? Entonces, si se cayó esta persona y murió o no murió, van a venir y te van a decir, ah, ok, queremos ver su inducción, ah, aquí está. Queremos ver su capacitación en trabajo de altura, aquí está. Queremos ver el procedimiento de trabajo que el señor, de lo que estaba haciendo, aquí está. Queremos ver que se lo hayan difundido, aquí está la evidencia. Queremos ver que ese día tomó la charla de seguridad, sí, aquí está su asistencia en la charla de seguridad y su emociograma, ¿no? Donde pone que sí está con la emoción al tope para poder hacer el trabajo. Queremos ver el papel de liberación del ATS, ¿no? Ah, aquí está firmado por el residente. Ah, ok. ¿Qué pasa si el ATS está firmado por residente, que le firmó? Ya, toma, avanza, avanza tu trabajo, ¿no? Y no hay todo lo demás. Ah, entonces le van a decir, usted residente, ¿por qué autoriza en este ATS que él puede hacer el trabajo si no tiene capacitación, si no tiene esto, no tiene nada? Pues ese residente con más seguridad se va a ir preso.
¿no? Los ingenieros de seguridad, recuerden que tienen una responsabilidad espiritual, ¿ya? Van a ser un asistente para ustedes espiritual. La seguridad en obra, ellos la van a gestionar documentariamente, te van a ayudar, te van a asesorar, pero no es responsabilidad de ellos. La responsabilidad en seguridad en obra es de los operativos, de nosotros como residentes, como jefes de producción, como, como, como como ejecutores. Entonces, el supervisor de obra y el residente de obra son los primeros responsables. Entonces, no es sencillo decir, ah, ok, sí, avanza y no pasa algo, vamos a ser responsables. Entonces, listo, está ahí. No está en la base, en las bases de la obra, no está que debo presentar gestión de calidad, no está que debo presentar seguridad mensualmente, así que no lo presento, dice el contratista. No, pero son documentos que tienen una normativa atrás. La seguridad y salud está avalada por la G050, de la seguridad en las construcciones, cuando son obras dentro de mina, es otra mucho más exigente, ¿no? Gestión de calidad, tenemos el Reglamento Nacional de Edificaciones, la parte de estructura, la parte de construcción, donde nos dice cómo se debe construir, cómo debemos dejar un muro que tenemos que levantarlo a 1,30 m como máximo, dejar los últimos sin junta, llenadas, porque luego al día siguiente, o sea, todo eso está. Tenemos que aplicarlo y tenemos que llevar ese control de calidad. Y no porque no está en tus bases, no porque no te están pagando eso, no lo vas a hacer, ¿no? Eso es fácil en un arbitraje ganárselo a un contratista que pretende no hacerlo, ¿ya? Eso hay que tenerlo en cuenta. Aquí, por ejemplo, también hablamos de medio ambiente como parte de seguridad, ¿no? Como les comenté hace un momento, vamos a hablar del tema de la polución, de segregación de residuos, de contaminación auditiva para ver sonómetros, contaminación visual. Vamos a ver de aquí en el informe mensual, que ahí lo ponemos de manera general, nada más. Principales riesgos y cuestiones es como un resumen de de lo más importante que pasó en el mes, en este mes, como darles un masticadito al que nos va a dar la conformidad de la obra, ¿no? Uno, para el supervisor, y más que el supervisor ha estado en obra todo el mes, él sabe lo que ha pasado, más que todo para el monitor de la entidad que nos va a validar esta valorización y que puede ahí ver un resumen y tener bien claro lo más importante que pasó en el mes, ¿no? Un documento siempre lleva recomendaciones y conclusiones, y el anexo. El anexo aquí vienen otros sustentos, o otros sustentos laborales también que tiene que ver. Nosotros tenemos obligación con el Estado, como hemos dicho, en el tema de calidad de la ejecución, en el tema de seguridad, en el tema tributario también tenemos obligación con la SUNAT, ¿no? Eh, entonces, eso también tiene que haber un sustento laboral. Entonces, bueno, el panel fotográfico que ya habíamos visto, un avance de gráfico sectorizado, justo es lo que también pedía en el otro, que es un croquis de avance. Para el tema, por ejemplo, más específico de carreteras, todo eso sí se presentarán los planos de sesiones transversales, calculando volúmenes, todo lo que se necesita para sustentar tu avance, ¿no? Eh, Cuaderno de obra, ¿no? Si es digital, el anexo de cuaderno de obra en digital, si no, pues en físico como escaneo. Informes de especialistas, ¿no? Si nosotros tenemos personal clave en nuestros términos de referencia, como en este caso tenemos un estructural y uno de suelos, ellos deben presentar cada mes sus informes de estructural y su informe de suelos. Si hay un especialista de arquitectura, de sanitarias, de eléctricas, de estructuras, pues también cada uno debe presentar su informe mensual de su especialidad. Un informe simple, sencillo, de lo que se ha avanzado y de las principales cuestiones que hayan habido de ese tema en el presente mes. El tema de la póliza CAR, ¿no? Que ya hemos hablado, desde la póliza del riesgo, todo que hay para la construcción. Relación de personal y relación de maquinaria. ¿Ya? Esto es importante. ¿Por qué es importante? ¿No? Lo voy a explicar. Eh, ¿Por qué? Porque yo tengo una relación de personal. Tengo mi staff técnico, tengo este, mi staff administrativo y tengo mi personal de obra, ¿no? Mi personal obrero. Entonces, todo eso tengo que tener mi relación.
Una, porque con esa relación se va a poder revisar, constatar, luego cuando veamos el sustento laboral, que a esta persona se le está pagando AFP u ONP, según corresponda, que se le está pagando su seguro, que se le está pagando por planilla, se le está poniendo su seguro vida, su SSTR, ¿no? Todo podemos ahí verificar quiénes han trabajado en el mes y si está cumpliéndose con sus sustentos laborales. Y también, ¿por qué? Porque a veces en obras destacadas, estás en otros sitios, tienes un porcentaje de participación de las personas de la zona, ¿no? Del personal de la zona. Entonces, me pueden exigir que yo en la obra que estoy trabajando tenga un porcentaje de 90% de personal de la zona para personal no calificado, o sea, para peones. Y para personal calificado, como operarios, oficiales, al menos me piden que haya un 20% de la zona, ¿no? Porque a veces no hay, o a veces te podrán 40, 15, dependiendo de lo que. Entonces ahí también en la relación de personal va a estar la relación y su procedencia para que puedan corroborarlo, ¿no? Con su número de DNI. La relación de maquinaria y equipo, eso sí es importante, ¿por qué? Porque tenemos en nuestra propuesta técnica, en nuestra oferta, una relación de equipo, ¿no? Si vamos a hacer una obra de carreteras, vamos a necesitamos de repente dos excavadoras, un tractor, necesitamos tres motoniveladoras, dos rodillos, cinco cisternas. Entonces, para nuestra propuesta, si no teníamos ese material como nuestro, pues se presenta un contrato de alquiler para esa maquinaria, a pesar que tú vas a poder alquilarlo cuando ejecutes la obra. Listo, entonces ahora cuando estés ejecutando, tienes que mostrar tu relación de equipo mínimo que tú has ofertado, que debes tener día a día según tu histograma de equipos, ¿no? Ah, ok, en la semana 6 de la obra yo debo tener tantos motos, tantas motonedades, tantos rodillos, tantos volquetes, tantos cisternas, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, por eso también es importante la relación de maquinaria y equipos que ha habido en el presente mes. Los sustentos laborales, como yo les había hablado, pagos de AFPs, de ONPs, de tributos como Conafobicer, Cencico, todo lo que corresponde al tema de sustento laboral porque son auditables. Entonces también debe ir ahí. Entonces todo esto, en muchas obras que tengan con el Estado, tal vez el supervisor, como en las bases no dice mucho, no les va a pedir más de lo que dicen las bases. Van a tener esas obras, esas supervisiones que tal vez no les exijan mucho. Y van a tener otras que sí les van a decir, ah, no, no está aquí en las bases, pero según la normativa tú tienes que presentarme esto, porque esto es auditable, porque esto es de acuerdo a la normativa, y lo presentas. Y para una ejecución privada, pues también es auditable, también estás trabajando de repente bajo la modalidad de construcción civil, que es una obra de muchas UITs, ya no se tiene que manejar como algo privado solamente, sino que tienes que copagar a la gente por construcción civil y tiene que manejarse también todos estos sustentos. Y es más, en obras privadas es donde también nos han exigido mucho más esto y a veces de repente cuando hemos estado trabajando en minas, en otras obras, en otras empresas privadas que nos exigían todo esto, ya salíamos con este esquema de esas empresas privadas y cuando nos íbamos a las municipalidades seguíamos presentando eso, estábamos en ese lineamiento, ¿no? En ese estándar y bueno, para ellos pues veían más información de lo que se solicitaba, bueno, les parecía bien, no te iban a decir no me presentes mucho, ¿no? Y se iban dando cuenta que sí, era necesario, ¿no? Que se presente todo esto. Entonces, yo más o menos les digo lo que el supervisor más exigente le puede indicar, ¿no? La carta fianza como anexo, un cuaderno de asistencia, es muy importante el cuaderno de asistencia. ¿Por qué? Porque el personal clave está contratado tanto para la contratista como para la supervisión, tiene que estar en obra según lo que está contratado. Si está contratado un supervisor y un residente permanentemente, pues deben firmar la asistencia todos los días. Si se ha contratado un especialista estructural y de suelo por 25% de participación, pues deben estar al menos una semana en todo el mes. Si es 50%, 2 semanas en todo el mes. Se debe corroborar que hayan asistido. Igual con el supervisor, con sus asistentes, con todo el personal clave que debe haber en la contratista como en la supervisión. Y bueno, y el tema de cartas emitidas, que siempre también yo lo pongo como algo ya redundante, porque es mejor redundar
a que luego falte algo. Es todas las cartas que yo puedo enviar mes a mes, día a día, a mi supervisor, a la entidad, indicando algo que ya escribí en el cuaderno de obra, pero lo vuelvo a redundar, lo vuelvo a decir porque de repente es una causal para algo. Entonces, indico, si voy a comprar un material, si voy a comprar el material, de repente artefactos eléctricos, artefactos de iluminación, entonces como los voy a comprar, y sé que es una compra fuerte, obviamente los voy a comprar en base a la especificación técnica, me quiero asegurar y al que me ha cotizado, a mi requerimiento de lo que he cotizado, me envía su ficha técnica y lo presento con carta. Supervisor, revíseme esa ficha técnica del equipo que vamos a adquirir. Él lo va a revisar, va a ver que está cumpliendo con la especificación técnica y te dirá, sí, está bien, está aprobado, pero que cumpla eso. Lo compras, lo traes y él va a verificar que es lo mismo y listo. Ok, entonces ya vas tomando ahí ciertas decisiones sin tener que patinar, ¿no? Porque de repente lo compras y no te diste cuenta de alguna otra cosa y el supervisor cuando llegó, ah, no, este no cumple con esta cosa, ¿no? Entonces devuélvelo. Te genera una pérdida de tiempo. De repente, si vas a ejecutar una partida y necesitas que eso ya esté en campo, pues te va a retrasar, ¿no? Y va a ser responsabilidad netamente tuya como ejecutor, ¿no? Entonces, por eso también en cartas emitidas yo prefiero asegurarme, enviar. Entonces aquí podemos ver cosas como lo que está en la lista, en este anexo, que ya están pidiendo, está todo ahí, lo que se está presentando aquí, y hay cosas más que van a ser auditables, que tienen que ver con la reglamentación peruana, entonces hay que tener en cuenta esos documentos, ¿no? Tal vez, como les digo, en las bases no van a estar, van a decir no lo presentes, pero puede haber un momento en que te lo van a exigir. Entonces es mejor saber qué es lo que debería presentar, ¿no? Como máximo. Ahora acá hay unas consultas, me dicen, emociograma, no había oído eso antes. Ah, ya, el emociograma, ¿qué pasa? Es simple, cuando tú haces tu charla, tu diálogo de seguridad diaria, la charla que se hace como charla de 5 minutos, entonces tú reúnes a tu gente, haces tu charla. No siempre debe hacerlo un ingeniero de seguridad, es más, debería también hacerlo el operativo, o a veces yo en mi caso le daba la charla un día antes a alguien de los trabajadores, a un obrero, a un peón, toma, tú la vas a mañana a dar, y luego que él terminaba de darla, yo entraba y reforzaba la charla. Entonces era un tema de que todos participen. Entonces cuando acaba la charla, todos firman su asistencia a esa charla, o mientras es la charla, van pasando la hoja y la van llenando, ¿no? Que están en la charla. Y al lado de, de ese nombre, de la charla, o de tu asistencia, donde pones tu nombre y tu firma, la fecha está arriba y está el nombre de la charla, del diálogo de seguridad de ese día. Al ladito hay tres caritas que son de emociones, una feliz, una verde feliz, una amarilla así tranquilo o como que no sabe qué va a pasar y otra roja triste, ¿no? Entonces, como muchas veces algunos no quieren hablar, no quieren decir qué está pasando, entonces llenan su lista y marcan pues si están felices, si están bien para trabajar y si están mal pues marcarán la carita roja. Entonces, acabada la charla, te dan la hoja que ya todos firmaron y tú revisas de que todos están felices, genial, pero de repente uno marcó su carita roja. Entonces te vas a acercar, ¿no? De repente tiene un problema familiar, un problema económico, un problema amoroso y no va a estar concentrado al 100% en esa obra, ¿no? Por ejemplo, siempre cuando estaba en obras de movimiento de tierra, plantilleros de motoniveladoras. Eso es un trabajo demasiado riesgoso, ¿no? Yo ya he visto 2 accidentes fuertes sobre estos plantilleros y si uno, y las 2 accidentes han sido por temas emocionales, ¿no? Porque han tenido problemas, porque estaban lejos de casa, estaban pensando en su pareja, o se pelearon con la pareja, o tenían problemas económicos y se desconcentraban del trabajo, ¿no? El tema de plantillar una motoniveladora, hay muchos puntos ciegos para el operador de motoniveladora y se genera bastante riesgo. Entonces uno ahí puede ver y no quiso decirte en una charla, pero lo vistes y lo llamas. ¿Qué pasó? Lo haces descansar, de repente está cansado, de repente tuvo un problema, tuvo mala noche porque estuvo pensando en sus deudas, no sé, tantas cosas que pueden pasar. Y ese es el tema, ¿no? Ese es el tema humano en el tema de la seguridad, ¿no? De que lo que más importa es la vida, ¿no? O sea, todo lo que construimos, todo lo que está ahí, pues importa la producción importa mucho,
pero pues la vida nunca va a importar más que eso, ¿no? Entonces, por esa razón, ese es el demosiograma, ¿no? Que se realiza ahí. No es obligatorio el demosiograma, lo que es obligatorio es una lista de participación en la charla de seguridad. El demosiograma era algo que incluimos nosotros en nuestras charlas y es más, recibimos unos premios en una unidad minero por siempre incluir eso y al final todas las demás contratistas incluyeron ese demosiograma en su lista. Es importante, me parece. Listo, la relación del personal calificado y no calificado, eso lo controla logística. Sí, mira, este personal de obra calificado y no calificado es simplemente, ¿no? Por ejemplo, calificado es el operario y el oficial, porque van a necesitar sus certificaciones de que son oficiales de operario. Y el peón, pues simplemente necesita su carnet de que pertenece a construcción civil y porque es un ayudante, es no calificado. Entonces, esta relación, pues, la maneja, pues, el planillero, ¿no? El administrador, el que ve la planilla, el que tarea a la gente día a día. Y el control de esto, pues lo van a ver los contratos que tengamos, ¿no? Normalmente esto lo exigen más en obras de destaque, en obras privadas también. Por ejemplo, trabajas para una unidad minera, pues las comunidades están atrás de la unidad minera y de sus contratas porque se contrata a la gente de la zona. Que no se trae a gente de otra zona, sino que le den trabajo a la gente de esa zona. Bueno, para un contratista a veces es mucho mejor porque ahorras en tema de destaque, ¿no? Ahorras en tema de gastos de destaque de traer gente de otro lado, pero muchas veces tenemos gente de nuestra confianza, de nuestros rendimientos, este, de nuestro mecanismo de trabajo, ¿no? Entonces, por esa razón es que se genera ese tema, ¿no? Bueno, entonces este es como que el resumen de la estructura, lo que puede ir, lo que no puede ir, lo que tiene que sustentarse, ¿no? Luego de esto, bueno, les he subido esto, es la estructura, y aquí, antes de entrar al informe mensual, se lo vamos a comenzar a ver hoy día y lo terminaremos de ver mañana, vamos a ver unas notas de ley de la normativa de, de reglamento de la ley de contrataciones, más o menos que son importantes para el tema de valorización, ¿no? Aquí justo comenta segundo, el informe de valorización de supervisión que contiene. Allá, a ver, el informe de valorización de supervisión eh, va a contener igual su plantilla de su valorización. ¿Por qué? La plantilla de valorización que vamos nosotros a estudiar, que vamos a ver un Excel y vamos a estudiar esa plantilla, les he subido ahorita una de esta obra que ya les había explicado que tenía errores porque el presupuesto era uno solo, la fórmula polinómica era una sola. Entonces les he subido eso simplemente para verlo así a grandes rasgos, porque el día de mañana ya vamos a ver una que está bien por especialidades y la vamos a llenar, es más, la vamos a llenar, está con su resumen, está todo mejor, más organizada. Entonces, hay una valorización, ¿no? Todo el tema económico puesto ahí en esa plantilla donde decimos que hemos avanzado de repente 20% este mes, el primer mes, y de repente no hemos conciliado con el supervisor este metrado, este avance. Graso error, porque tienen que conciliarse con el supervisor. De preferencia, no es obligatorio. Entonces yo presento mi valorización, la armé todo, me preparé en armarla, todo listo, ahí está, 20%. Y el supervisor dice, ah, no, aquí no has avanzado 20%, has avanzado 18%. Él también va a presentar su resumen, su formato de valorización, donde va a indicar que no hizo 20, que hizo 18, ¿no? Y él como emite el informe a la entidad, pues él va a enviar con ese 18%. Y él en su informe, pues también vamos a ver que va a presentar un informe con papel fotográfico y con su reporte y anexando toda nuestra valorización. Si nuestra valorización son 3 tomos y su informe es un tomo nomás, porque tiene el, el- el tema de esto eh, de su, ay, de su plantilla de valorización y de la documentación que ellos tengan que presentar, que también va a ser un
resumen ejecutivo, su informe, su panel fotográfico, lo que tenga que ver también con sus bases de él, ¿no? Que va a ser de repente, tenía que tener su ingeniero estructural también, su ingeniero también, vaya sus informes de todo su personal, ¿no? Los SCTR de su personal, ¿no? Su ingeniero de seguridad también, el supervisor también presentará su informe, también presentará lo que le corresponde. Pero en el tema ya de la presentación de la valorización puede cambiar. Entonces llega y para dar la conformidad, el monitor de la entidad dice, ¿por qué el, el contratista me presenta 20 y el 18? ¿No? Y ahí comienza un problema, comienzan los problemas. Por eso la gestión de los involucrados de la obra, de los stakeholders, de todos los participantes de la obra, es importante, ¿no? La gestión, el trabajo en conjunto, residente, supervisor, monitores, financistas, todo lo que pueda hacer en distintos tipos de obra, tienen que trabajar de la mano. Entonces, ¿qué es lo normal? ¿Qué es lo normal? ¿Cómo funciona el tema de la valorización? ¿Cómo debería funcionar? Vamos a ver estas notas. Entonces, nos dice el reglamento que nosotros, a ver, eso está más abajo, aquí está, ¿no? Nos dice que las valorizaciones son pagos a cuenta y son elaboradas el último día de cada periodo, previsto en las bases, ¿ya? Por el inspector o supervisor y el contratista, ¿no? El contratista elabora, el supervisor también elabora su informe y presenta, ¿ya? Entonces, se presenta por el contratista el último día del mes, ¿ya? El último día del mes, y un punto es importante que tiene carácter de pagos a cuenta, ¿ya? Por más que sea carácter de pago a cuenta, ¿por qué? Porque los reajustes que vamos a hacer nunca van a ser definitivos, van a ser con índices asumidos, índices unificados asumidos, no van a ser con índices definitivos. Entonces esos reajustes van a ser a cuenta. Y las valorizaciones, de lo que estamos, bueno, la cuantificación de lo que estamos valorizando, pues sí, tiene que ser de acuerdo a lo que se ha avanzado en el mes. No podemos proyectar de más, porque no podemos pagarle de más a un contratista que ha hecho menos. ¿Qué pasa si hay un problema, si ocurre algo inesperado como la pandemia y paró y hubo cuarentena y te pagué pues 30% más? Es un delito, ¿no? No debía haberte pagado más, a pesar de que mira que es pago a cuenta, pero el pago a cuenta más se refiere a que sí, te pago porque todavía los reajustes pueden ir cambiando. Y es un pago a cuenta, ¿no? Se presenta el último día del mes. Si presentas el último día del mes, la recomendación y lo que se hace es gestionar una conciliación de metrados. Normalmente yo estaba en obra y el 25 tal vez le decía a mi jefe de oficina técnica, pásame la plantilla de la valorización, más o menos ya con los metrados de los avances para este mes, ¿no? Todo lo que hemos avanzado hasta hoy día 25 y lo que podemos avanzar hasta el 30, que lo voy a revisar, lo voy a conciliar con el supervisor. Cuando no estaba residente, el residente también lo hacía como el supervisor o lo hacía yo como gerente de proyecto. Entonces, listo, salimos, me lo imprimía y salía con el supervisor a la hora. Vamos para ver el tema de los metrados, vamos, listo. Listo, el módulo de acá, tarrajeo al 100%, ok, está bien, tarrajeo, no, aquí le vamos a poner, me decía, a 98, porque todavía te quedan por ahí algunas cositas, algunos resanes, no te voy a cerrar esa partida todavía. Bueno, ok. Encofrado de techo al 100%, ladrillo de techo 100%, acero 100%, vaciado 100%, pero estamos 25, aún no vaceas. No, es que vaceo pasado mañana, vaceo el 27. Ya, ok, entonces acá le voy a poner un signo de interrogación, una advertencia, de que esto lo voy a verificar el fin de mes, el 30, para ver si está. Y si está, pues lo pasamos, ¿no? Porque de repente puede pasar. Listo, ok. Y siguen verificando, ok, si está, esto no está, esto sí está. Y con sus advertencias de todo lo que tienen que verificar el último día. Ya avanzaron con la revisión, con la coordinación, con el tema de la verificación de estos metrados, con la conciliación, perdón. Y listo, ok, avanzo
mi valorización, puedo avanzar mis reajustes, ya aparecieron los reajustes del mes anterior, así que ya puedo avanzar con mis cálculos de reajustes, con mis cálculos de reintegros, los informes están avanzando, todo lo que es seguridad ya me va a presentar su informe el 29 o el mismo 30, listo, el de calidad pues tiene todo en orden, me va a alcanzar todo ya impreso o escaneado, y listo, se arma todo, y el último día, entonces el 29 o 30, va así, su profesor, listo, mira, verificamos, si se cumplió, se cumplió de más, pues valoriza pues lo que has hecho, ponle más, o bueno, eso no se cumplió, no va, listo, todos estos metrados están ok, listo, ok, listo, me va a decir que está ok, yo agarro, voy, lo imprimo ese resumen de las valoraciones de mis especialidades, de mis presupuestos, pum, y que me lo firme. Que me firme aunque sea eso, porque el supervisor tiene que firmar toda la valorización también, luego. Entonces, que al menos me firme eso para que luego no haya problema. Porque como todavía voy a imprimir, voy a tener todo listo, listo, imprimí todo ese día y se la presenté al supervisor. Entonces se lo presento y bueno, él de repente no firmó todo, pero como se le presentó y él tiene que anexar toda la valoración, luego tiene que firmar todo su informe y la valoración que hemos presentado, y ya cuando llega el documento de los metrados, ya están firmados, ¿no? Entonces yo me aseguro, a menos que firme eso, porque luego no me cambie el chip, ¿no? Luego no me diga, de repente pasó algo y me diga, no, esto no va a valorizarse, esto está mal, esto está... Entonces, ese es un punto, ¿no? Y la conciliación es importante, porque muchas veces el tema de un manejo mal en obra es porque el residente y el supervisor, pues cada uno tiene un ego más grande que el otro y de repente chocaron desde el comienzo y se van a sacar la lengua a toda la obra y eso va a generar un problema a la obra, va a generar un problema. Entonces, no es bueno manejarse de esa manera, uno se maneja de manera objetiva, de manera profesional y bueno, pues tiene que saber aceptar cuando no tiene la razón y cuando la tiene, pues pelear por ella también, ¿no? Pero hay que siempre, el tema de la objetividad es importante. Entonces, en ese punto se generó la valorización, se, se presentó. ¿Qué pasa luego de esto? A ver, acá tengo otras notaciones. Eh, el plazo máximo para aprobación por el inspector o el supervisor de las valorizaciones y su remisión a la entidad para el periodo mensual es de 5 días contados a partir del primer día hábil del mes siguiente de la valorización respectiva, y es cancelada por la entidad en fecha no posterior al último día del mes. Quiere decir que yo presento mi valorización el último día del mes y que el supervisor tiene 5 días para presentarla a la entidad. 5 días y puede ser contados a partir del día hábil del mes, ¿no? De repente, cayó primero domingo, desde el lunes 2 hasta el 6 tiene para presentarla, ¿no? Entonces, es algo que siempre pasa como equivocación en las bases, porque al final siempre el contratista piensa que tiene hasta el 5 para entregar. Lo tiene para entregarle al supervisor, que el supervisor la revise, vea que esté bien y poder presentarla a la entidad. Esos 5 días son para que el supervisor la revise, ¿no? Entonces hay un tema ahí, es más, hasta en bases colocan eso que está equivocado y lo manejan de esa manera. Por ejemplo, en obras por impuestos, en las bases de las obras por impuestos del convenio, en las cláusulas de ese convenio, indica que son 10 días. Ahí sí indica que el contratista tiene 10 días para entregar su valorización de inicio de mes, ¿no? Y en algunos, no en todos, ¿no? Yo he visto y están de esa manera. Aquí nos dice también el tema de la normativa, ¿no? Se valoriza hasta el total de los metrados realmente ejecutados. Se valoriza hasta el total de los metrados del presupuesto de obra, ¿no? Lo que realmente ejecuto, valorizo. Valorizo máximo lo que está en mi presupuesto de obra, no puedo valorizar más, a no ser que haya un mayor metrado, ¿no? Entonces,
Si es que el inspector o supervisor no quiso estar para una valorización conjunta, para conciliar los metrados con el contratista, el inspector o supervisor puede revisar los metrados durante su periodo de aprobación, o sea, durante los primeros 5 días del mes siguiente, ¿no? Y ahí va a poder revisarlo, pero se va a generar un problema. Él tiene que estar en obra todo el día, todos los días, entonces tranquilamente pueden conciliar los metrados, porque a veces no lo hacen por tema de, de alguna, de alguna discrepancia, ¿no? Entonces, a partir del vencimiento del plazo, o sea, la valorización tienen que pagármela al fin del mes siguiente. Si yo valorizo mayo, entrego el 31 de mayo, el supervisor entrega el 5 de junio a la entidad y la entidad tiene que pagarme máximo el 30 de junio, el último día de junio. Si es que no, el contratista tiene derecho a reconocimiento de los intereses legales efectivos, ¿no? De conformidad a tales artículos, ¿no? Entonces, ese es el flujo para presentar la valorización, ¿ok? Ese es el flujo y es muy importante. A ver, acá hay otra consulta. Dice una consulta, cuando se refiere a la elaboración del último mes, requiere decir fin de mes, lo presentó el supervisor y a partir del día siguiente cuentan los 5 días hábiles para presentar a la entidad. Exactamente, del supervisor a la entidad. Hasta el último mes debería entregar el contratista y los 5 primeros días son para que lo revise el supervisor y lo presente a la entidad. Eso es lo que dice la normativa. ¿Ok? Entonces, aquí dentro de estas notas, bueno, lo que les comentaba del inicio de obra, tenemos 15 días para revisar el expediente técnico, que también lo conocemos como informe de incompatibilidades, o son 15 días para obras de hasta 4 meses, de 120 días, y 30 días para obras de más de 4 meses, para hacer ese informe de incompatibilidades. Ese informe de incompatibilidades nos puede servir para mucho, sobre todo en obras, costos unitarios, en obras de suma alzada, solamente para evidenciar algunas cosas, pero si se evidencian casos fortuitos, pues sí nos va a servir para mucho, ¿no? Para adicionales, para ampliaciones, ¿no? Para poder verlo, ¿no? Luego, el supervisor tiene 7 días para revisarlo, ¿no? Si es que son obras de menos de 4 meses y 10 días si son obras de más de 4 meses para poder ver el informe que ha presentado el contratista y poder elevarlo, ¿no? Cuando tenemos que pagar, cuando presentamos una valorización, no nos paga, ya está corriendo intereses, ¿no? No nos pagaron. Mayo debieron pagarme en junio, no me pagaron. Junio debieron pagarme en julio y todavía me deben mayo y junio. Y julio debieron pagarme en agosto y tampoco lo pagaron. Se acumularon 3 valorizaciones. Cuando recién se acumulan 3 valorizaciones, el contratista puede hacer la suspensión de plazo, suspende el plazo para su obra. Recién ahí, ¿no? Recién ahí. Y si después la entidad te paga, aunque sea una, tienes que continuar con tu obra. Obviamente siguen corriendo los intereses, ¿sabes? Te van a pagar los intereses, pero te dice para el tema de suspensión de plazo. ¿Por qué? Porque cuando te suspenden el plazo, si tú paras la obra, pues eso va a meritar que te paguen mayores gastos generales variables, ¿no? Paguen mayor gasto general variable porque estás atrasando tu obra. Eso también es importante tener en cuenta como una nota de ley para el tema de valorizaciones, ¿no? Y luego aquí por último, las discrepancias respecto a valorizaciones o metrados. Si la valorización de la parte en discusión, si yo presenté como contratista un porcentaje y el supervisor otra, y si esta valorización de la parte en discusión representa un monto igual o superior al 5% del contrato actualizado, la parte interesada puede someter dicha controversia a conciliación y o arbitraje o a la Junta de Resolución de Disputas, según corresponda dentro de 30 días hábiles siguientes de haber tomado conocimiento de la discrepancia. El inicio respectivo medio de solución de controversias no implica la suspensión del contrato ni el incumplimiento de las obligaciones de las partes. Se da cuenta todo el problema legal, todo el problema arbitral y todo el problema que puede haber
simplemente por no haber conciliado un metrado con tu supervisor. Cuán importante es el tema de los involucrados. Eso se ve en la gestión de PMI, bueno, los que hayan llevado y los que no. Al final simplemente es un tema de gestión de proyecto, ¿no? Y es muy importante este tema eh, para evitar estos tipos de problemas, ¿no? Entonces, son notas importantes en el punto de lo que corresponde a valorizaciones, ¿ok? Que eso también se ha subido. Y bueno, y lo que está por verse es ya el informe mensual, ¿no? El informe mensual que vamos a ver pues aquí lo que hemos, el resumen de lo que hemos visto en el índice, ir viendo pues cómo se ha ido sustentando y luego aquí pues hay documentos que vamos a ver luego específicamente, como la plantilla de valorización, la vamos a ver específicamente, los informes de seguridad y control de calidad lo vamos a ver específicamente en su clase, pero vamos a ir viendo, vamos a ir viendo cómo se va armando este punto, ¿no? ¿No? Bueno, ahí vamos a empezar con algo y luego mañana continuamos. Pero bueno, este es, por ejemplo, los datos, ¿no? Los datos del convenio de inversión pública, proceso de selección, era con el gobierno regional de Ica, el nombre del proyecto, ¿no? En ese tiempo todavía había código SNIP, ¿no? Ahora tenemos el tema del Invierte P con el tema de los QIs, ¿no? Los códigos únicos de inversión, que no son SNIP, sino son QIs. Sus fechas, el financista, el ejecutor, supervisor, el autor del documento, el responsable del documento, que es el residente, el índice que ya hemos visto, el resumen ejecutivo, ¿no? Están también todos los datos, horas por impuesto, el tiempo, ¿no? La obra era inicialmente por 6 meses. Hay este mecanismo del trato directo en las obras por impuesto que generaron 4 meses más. Tranquilamente pudieron haber dicho 6 meses más y eran 6 meses más. Se apretaron otra vez y no cumplimos en 120 días. Nos tomaron 45 días más para cumplir esta obra. Y todo eso nosotros teníamos un sustento como contratista, no sustento con la entidad porque el, el financista había hecho el expediente y no podía reclamar sus deficiencias en el expediente. Pero nosotros, como ejecutores, con nuestro contrato privado con el financista, no éramos responsables de esas deficiencias y sí con ellos sí pudimos cobrar lo que se hizo de más, lo que tenía que hacerse de más, que ya se había identificado con ellos, los días de más, los mayores gastos generales, y ya se generó con ellos ese punto, ¿no? Los datos, ¿no? Aquí está el costo directo, gasto general de 9.21, eso no se pudo cambiar con el Estado, con el contrato, no se pudo cambiar, eso solamente fue un tema con el financista que ya le cobramos el porcentaje de gasto general que en realidad se estaba usando, ¿no? La fecha de inicio, la fecha de término, el plazo, fotos panorámicas como para ir entendiendo, para el que va a revisar, que es el supervisor, y el que va a dar la conformidad, que es el monitor de la entidad, pueda tener una visión más clara, ¿no? Aquí era un muro de contención que era parte de la ruta crítica, porque era parte de la ruta de este módulo, que era el módulo más grande de 2 pisos, y tenía que elaborarse primero esto para luego esto, era parte de una ruta crítica. No había sido identificado así, ¿no? Se ponía que tenía que hacerse en paralelo. No, no se puede hacer en paralelo, ¿no? Tenía que hacer primero una cosa para luego hacer la otra, ¿no? El avance de la fecha panorámicamente, eh, del módulo de secundaria, un módulo de baños, cómo iba hasta esa valorización que era de las nuestras, creo que la número 2 o 3, no recuerdo, el avance de este módulo, ¿no? El avance del patio, el muro de contención, el relleno que tenía que hacerse en el módulo, ¿no? Eso lo voy a explicar bien cuando veamos el panel fotográfico más completo, ¿no? Como puntos, como datos para tener en cuenta para los procesos constructivos y poder saber cómo es que tenemos que valorizar, perdón, que programar una obra. Aquí tenemos la programación inicial, el ejecutado, cómo se va ejecutando la obra, era la valorización número 3 nuestra, era la 7 8 y 9, era la tercera que nosotros hacíamos, porque había una ejecución anterior del 17%. Y luego hicimos 21, 30 y 55, ¿no? La valorización 9, que vendría a ser la 3 nuestra. Había un cronograma inicial y luego hubo un reprogramado, que era una actualización del cronograma.
Eso se dio por ciertos motivos que también se los voy a explicar cuando veamos ese punto de cómo hacer una actualización de un cronograma que no va a meritar que tengas más plazo porque no afecta a tu ruta crítica. Va a ser tus 120 días, no te va a afectar el plazo, pero sí te afecta tu programación. Tu programación. Ya no vas a hacer como estaba aquí 45% en la valorización 8, sino haré 30, ¿no? Acumulado. Ya no haré 72, 57, pero al final en la 11 sí haré 100, haré lo mismo. Entonces se reprograma. Pero para eso tiene que haber una causal, tiene que haber un motivo, un sustento, ¿no? Debe ser algo que sea ajeno al contratista, que no sea responsabilidad del contratista y que no afecte tu ruta crítica para que no te pida más tiempo. Porque si afecta tu ruta crítica y no es tu responsabilidad, entonces eso ya se convierte en una ampliación de plazo y tendrás más plazo para ejecutar. En este caso no, solamente es reprogramación de tu obra. Eso también le vamos a explicar y tendría que ir pues los tres, ¿no? La curva S de lo que está programado y cómo estoy ejecutando debía haber estado en 57.18 y he llegado a 55.48. Estos cuadros saldrá de nuestra plantilla de Excel que veremos en la clase de mañana y explicaremos cómo se hace, cómo se resuelve, cómo realizarla. ¿Ok? Ahí hay unos ejemplos y lo podrán hacer. Aquí está el cronograma reprogramado, que también lo vamos a realizar nosotros en base a un cronograma valorizado. Nos va a dar este resumen final como un cronograma de desembolso que va a ser nuestro reprogramado de lo que tenemos que ejecutar mes a mes, ¿no? Este fue el programa inicial, ¿no? Que se reprogramó en en el de atrás, y bueno, y lo que vamos ejecutando realmente. Vamos ejecutando esto en mayo, en junio, en julio, e iremos llenando para que la curva S se vaya formando. Todo eso también está dentro de la plantilla que vamos a ver, ¿no? Bueno, vamos a llegar hasta aquí para luego ya ver la plantilla en sí la próxima clase y luego poder terminar de ver este informe, ¿no? Con los datos que hay acá y poder ir explicando. ¿Ok? Bueno, no sé si habrá una consulta, algún otro tema más, si no nos estaríamos viendo el día de mañana para continuar con esta clase. Ok, muchas gracias con todos por su asistencia el día de hoy. Nos vemos mañana. Hasta luego. Gracias.